¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con esta serie de los mejores equipos de los años 70. Hay otros equipos que hemos desarrollado. En este caso creímos importante hacerlo con Independiente. Y esta es la segunda parte de Independiente, tantas veces campeón. 4 veces campeón consecutivamente en la Copa Libertadores, campeón interamericano, campeón intercontinental en 1973. Así que bueno, ya habíamos hecho la primera parte que ustedes pueden ver acá. Y ahora vamos a seguir con la segunda parte. Vamos a retomar después de lo que habíamos dejado, que era el año 1973, cuando Independiente consigue la segunda Copa Libertadores consecutiva y la cuarta de su historia. Recordemos que Independiente había ganado 2 Copas Libertadores en 1964 y 1965. Es decir, que en 1972 vuelve a conquistar la Copa Libertadores después de esos 7 años sin hacerlo, y repitió en 1973. Ahora vamos a entrar en la tercera Copa Libertadores consecutiva, en 1974, con un Independiente que vuelve a incorporarse. ¿Se acuerdan que les comenté? Es muy importante esto, que el formato de la Copa Libertadores no era el actual, era muy diferente al actual, y el campeón de la edición anterior entraba directo en semifinales. Y las semifinales no eran a partido contra un solo rival, eran 2 grupos de 3 equipos. 6 equipos en total, los 2 ganadores de esos grupos iban a una final a doble partido además. No era a un partido, sino a doble partido, y en caso de empatar esos 2 partidos por diferencia de goles o por los 2 empates, iban a un desempate, a un tercer partido. Bueno, en este caso, como dijimos, Independiente, ustedes se acuerdan que recién aparecía Ricardo Boggini, sí ya estaba mucho más incorporado Daniel Bertoni, Hugo Sayorato, ahora se va a incorporar también Carlos Gay. Carlos Gay es un arquero que reemplazó a Pepe Santoro, Miguel Ángel Santoro, que fue transferido al fútbol europeo. No solamente Santoro, también se había ido el Pato Pastoriza, que se acuerdan que habíamos comentado que había sido importantísimo en el campeonato que ganó Independiente Argentino, el Metropolitano, que después, ganando la liguilla pre-Libertadores a San Lorenzo, le dio la posibilidad de jugar la primera Copa de todas y después continuar con esta seguidilla de títulos. Bueno, este Independiente, como pasó en 1973, se va a incorporar otra vez a semifinales. Y otra cosa que ustedes recordarán que dije, pero lo reitero: si había un equipo que venía de fase de grupos clasificado a semifinales, ese equipo de fase de grupos tenía que jugar contra el compatriota si ese compatriota era el campeón. Es decir, como Independiente era el campeón, y en el grupo argentino, que integraban Huracán y Rosario Central con 2 equipos chilenos, Unión Española y Colo-Colo, bueno, en ese caso el que pasó era el único equipo que se clasificaba. Fíjense la dificultad que era ganar una Copa Libertadores. Primero había que salir o primero o segundo en el campeonato argentino. Es decir, o ganar el Nacional o ir a una liguilla pre-Libertadores contra un rival para recién ahí pasar como segunda plaza. Sino como ahora que hay 6 plazas. Había 2 plazas solas para ir a la Copa Libertadores en cada país. Luego, en la fase de grupos, eran 2 países que competían, no como ahora que son uno de cada país. No, los 2 de un país y los 2 de otro país por sorteo jugaban en esa fase de grupos. Bueno, en este caso, Huracán y Rosario Central, 2 equipos, les cuento, fuertísimos de la época, pero fuertísimos, fuertísimos. El Huracán, que dirigía César Luis Menotti, que había ganado brillantemente el campeonato metropolitano, y por otro lado estaba el Rosario Central de Carlos Grigol, realmente un equipazo también, un gran equipo que contaba con Mario Alberto Kempes, nada más y nada menos que con Mario Alberto Kempes. Bueno, jugaron esos 2 equipos argentinos frente a los equipos chilenos, y de esos 4 solo pasó Huracán, el Huracán de Brindisi, Babington, Houseman, Abayay, La Rosa, Carrascosa, Coco Basile, un equipazo de Huracán, un equipazo. Bueno, ¿qué iba a pasar? Bueno, Independiente se tenía que topar contra ese Huracán y contra Peñarol de Montevideo, un clásico de la Copa Libertadores, uno de los clubes que más títulos tiene en Copa Libertadores y que en ese momento era fuertísimo, tanto como Nacional. Bueno, se enfrentan en ese triangular a partidos todos contra todos, Independiente, Huracán y Peñarol. Y tal como en el año anterior, fíjense que el año anterior Independiente se topó con el San Lorenzo, bicampeón argentino del Toto Lorenzo. Esta vez, otra vez, Independiente va a pasar sin problemas esa semifinal. No pasó por grandes dificultades. De hecho, contra Huracán empató uno de los 2 partidos, le ganó el otro partido, a Peñarol le ganó de visitante, y después ya el último partido empató de local en Avellaneda 1-1, pero
ya estaba prácticamente clasificado. Es decir, Independiente la pasó bien en semifinales y se encontró, fíjense que en cada año con equipos durísimos, equipos que marcaron época no solamente argentinos, sino también del extranjero. Así que Independiente bastante fácil la pasó o bastante bien contra equipos que parecían muy complicados. Fíjense, Huracán pasó en un grupo de 4 contra Central y los chilenos, pero no pudo tampoco con Independiente, mostrando lo que era Independiente de fuerte en ese momento. Bueno, Independiente va a llegar entonces a la final es a doble partido, ¿y con quién se topa ahí? Yo no sé si ustedes se acuerdan que lo dijimos también en el video anterior, en la primera parte de este video que hicimos de Independiente, ¿no? Que dijimos que en el 1972, en la semifinal de este grupo de 3, Independiente había eliminado a San Pablo, pero dijimos volveremos con el San Pablo, porque como vengo diciendo, son equipos que hacían época en cada país. Bueno, el San Pablo en ese momento era uno de los equipos dominantes de Brasil, con algunos jugadores muy buenos, el arquero Valdir Pérez, muchos lo recordarán por el Mundial de España 82, C. Carlos, que era un gran defensor, Pedro Vigilio Rocha, un uruguayo, que yo creo que son los mejores 5 o 6 jugadores de la historia de la Copa Libertadores, grandísimo jugador, un gran talento, Pedro Vigilio Rocha, Mirandinha, bueno, gran equipo de San Pablo. Bueno, Independiente va a tener que toparse otra vez con ese equipo de San Pablo al que ya había enfrentado y eliminado en semifinales del 72, pero en este caso en la final, mucho más complicado. Van a jugar primero en Brasil el partido, Independiente lo ganaba en Brasil 1-0 con un gol de Hugo Sayorato, pero empata el partido cuando no Pedro Virgilio Rocha, y después Mirandinha puso el 2-1 para los paulistas, o sea que se tenía que definir en Avellaneda el segundo partido a ganar sí o sí Independiente, porque si no ganaba con un empate, el San Pablo era campeón, Independiente terminaba así su racha de títulos y de participaciones en la Copa Libertadores. Pero Independiente otra vez impuso su dominio en Avellaneda, como siempre, era su gran fortaleza, la doble visera de cemento, como se le llama al estadio de Independiente, y allí con goles de Bocini y de Balbuena, los rojos de Avellaneda vencieron a San Pablo y de esta manera quedó el partido de desempate, como tantas veces venía pasando, ¿no? En los últimos tiempos. O sea, el equipo local siempre se imponía o terminó imponiéndose, salvo un año que, bueno, Independiente, ¿se acuerdan que con los chilenos terminó empatando los 2 partidos? Pero si no, en general pasaba mucho en Copa Libertadores que cada equipo hacía de su localidad la fortaleza, ¿no? Bueno, en este caso tuvieron que ir a un tercer partido, pero ¿qué pasó con este tercer partido? Este tercer partido, la sede asignada para jugarlo era el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Y se acuerdan que ahí hubo bastantes problemas ya que había tenido Independiente en la final anterior. Lo que había pasado con el Colo-Colo, ¿no? Esa final durísima que había tenido Independiente. Bueno, en este caso tenía que volver a Chile, ¿no? Un territorio bastante hostil para lo que había pasado con Independiente en finales anteriores. Y ahí tenía que enfrentarse a los brasileños. Por supuesto, los chilenos tomaron partido por el San Pablo, ¿no? No se podía esperar otra cosa, lógicamente que fue así. Bueno, en este partido hay que comentar que, por ejemplo, por el San Pablo también jugó otra de las figuras que tenía, otro uruguayo, además de Pedro Vigilio Rocha, que tanto mencionamos, había otro que era nada más y nada menos que el defensor Pablo Forlán. Pablo Forlán es el padre de Diego Forlán, después el volante delantero que jugó tantos años en el fútbol europeo, ¿no? Bueno, Pablo Forlán, un gran defensor que jugó varios mundiales, también participaba en San Pablo y jugó ese partido. Independiente, fíjense que también tomó sus recaudos, porque entró Semenewich por Hugo Sayorato, porque claro, tenía que fortificar un poco la mitad de la cancha, iba a ser un partido duro y efectivamente así lo fue. Pero bueno, terminó ganando Independiente con un gol del Chivo Pavoni, de otro uruguayo. Fíjense cuántos uruguayos había en un duelo entre argentinos y brasileños, pero los uruguayos siempre se caracterizaron más en esos años por ser fuertes, de carácter, muy dinámicos también en la Copa Libertadores, ¿no? Entonces se requería mucho a los uruguayos. De hecho, fíjense que Forlán y Pavoni, que fueron rivales en esa final, fueron compañeros en la selección uruguaya, por años también, ¿no? Así que bueno, la cuestión es que ese partido lo termina ganando Independiente 1-0 con un gol de Pavoni y de esta manera vuelve a eliminar al San Pablo. Por supuesto, lo más importante no es eso, sino que se quedó con el tercer título consecutivo de Copa Libertadores y quinto título para Independiente en la historial de la Copa Libertadores. Ningún equipo había alcanzado esa cifra, realmente impresionante, y esto le daba a su vez, la posibilidad de ir a jugar otra vez la Copa Intercontinental, representando a Sudamérica frente al campeón europeo. ¿Qué va a pasar en la Copa Intercontinental de este año, de 1974?
que el campeón de Europa, igual que se acuerdan que pasó con el Ajax el año anterior, que le había ganado a la Juventus la final de la Copa de Campeones de Europa, pues el Ajax se había negado y se acuerdan que comentamos que había unas dudas sobre cuál era el argumento. Por un lado se había dicho esto del secuestro de Verdanza Lustro, el director de la Fiat, pero por otro lado también se dijo que podía ser que por la patada de miércoles a Cruyff los europeos ya no querían venir a jugar a Sudamérica. Bueno, de hecho lo que pasó esta vez es que el Bayern Múnich, que empezó a dominar el fútbol europeo, después sería campeón de Europa 2 años más consecutivos, es decir, algo parecido a lo Independiente en Sudamérica, pero bueno, el Ajax fue campeón de Europa desde el 71 al 73 y el Bayern del 74 al 76. Bueno, el 74, el primer año del campeonato europeo del Bayern, con Beckenbauer, con Gerd Müller, con Sepp Maier, unos jugadores realmente tremendos. Bueno, el Bayern argumentó que no tenía fechas para jugar contra Independiente. No se sabe si este es un argumento verdadero o no, pero esto es lo que adujo el club alemán, que no podía jugar la Copa Intercontinental. Fíjese que ya empezó a repetirse esto de que los europeos no querían jugar la Copa Intercontinental contra los sudamericanos, y ahí se resuelve sí que el segundo, es decir, el equipo que había sido derrotado en la final por el Bayern, que era el Atlético de Madrid, iba a ser el rival de Independiente. Quiero recordar una perlita antes de hablar de este partido. ¿Cómo llega el Atlético Madrid a perder esa final de la Copa de Campeones de Europa? Algún día haremos un video con esto, porque realmente amerita hacerlo. El Atlético Madrid de 1974 estaba dirigido por el Toto Lorenzo, aquel que había sacado bicampeón a San Lorenzo y que un par de años más tarde sacaría bicampeón a Boca, también en Argentina. Dirigía al Toto Lorenzo y además había muchísimos argentinos en el equipo. Panadero Díaz, por ejemplo, aquel lateral recordado de Racing. Estaba Cacho Heredia, el líbero de la selección argentina y del San Lorenzo, también del 72. Otro crack del 72, el Ratón Ayala, el verdadero ratón. Ustedes cuando piensan en el Ratón Ayala, muchos de ustedes seguramente piensan en aquel defensor de los años 90. El verdadero Ratón Ayala, el primero, el original, es este que les digo, de pelo larguísimo, con bigotes, que jugaba en San Lorenzo. Muchos lo recordarán, aquel de la publicidad que decía, en Europa no se consigue, cuando hablaba de los botines interminables, ¿no? Con esa vocecita muy fina. Interminable, el calzado deportivo de los campeones. Cómprelo aquí porque... en Europa no se consigue. Interminable, el calzado deportivo más fino del mundo. Bueno, gran jugador, el Ratón Ayala, también integraba ese equipo. Y además había otro argentino de nacimiento, en este caso, que era Gárate, un jugador que en realidad participaba de equipos españoles, selección española, pero que había nacido en Argentina. Bueno, muchos argentinos, como digo, en este equipo, que llegó a la final de la Copa de Campeones de Europa frente al Bayern Múnich y iba ganando 1-0 todo el partido con un gol de Luis Aragonés. ¿Se acuerdan de Luis Aragonés? Fallecido técnico también, el Zapatones, el sabio de Hortaleza, como se le decía. Bueno, uno de los más representativos entrenadores de los últimos tiempos de España, que ganó la Eurocopa con la selección española y que muchos dicen que a partir de él hubo un cambio de estilo de juego, ¿no? Bueno, Luis Aragonés todavía era jugador muy veterano en ese año, marca el gol de tiro libre frente al Bayern, todo el partido anda 1-0. Sobre la hora del partido, el banco de suplentes de Atlético pidiendo al árbitro que termine el partido, y en ese momento Schwarzenbeck, uno de los también defensores del Bayern, y casi en mitad de cancha, le tiró al arco la pelota, y la pelota ingresó al arco, y así el Bayern empató increíblemente 1-1, y hubo que ir a un segundo partido, en el que ya el Bayern, 48 horas después, le ganó 4-0 a un pero desmembrado Atlético Madrid directamente, ¿no? Un equipo que tenía la Copa de Campeones en la mano y la perdió por una tontería total, ¿no? Así que bueno, así llegó el Atlético a ser subcampeón, y fíjense que así todo, cómo es las vueltas de la vida, cómo es el destino, terminó haciendo que como el Bayern no quiso jugar la Copa Intercontinental, la jugaran los españoles. Bueno, al final esto fue a doble partido, el primero en Avellaneda, igual que pasó con el Ajax, y el segundo partido en el Vicente Calderón, el ya destruido o legendario estadio Vicente Calderón. Hoy el Atlético ya juega en el Estadio Metropolitano. Pero bueno, vamos a comentar cómo fueron esos partidos. El primero de los dos partidos se jugó en Avellaneda y lo ganó Independiente 1-0 con un gol del Mencho Balbuena. Y la jugada armada de Independiente con la descarga, jugando en contra, el offside perfecta. Y entre tanto Borbollón, Balbuena, que va a conseguir el único gol del partido. Los errores de la defensa madrileña y una de las pocas veces que Reina quedó desairado. Y la revancha se jugó en Madrid. Quiero aclarar algo también. Esto
que era los dos campeones de 1974, se jugó en marzo del 75. Ya Independiente de marzo del 75, dirigido por Pipo Ferreiro, tenía algunos jugadores con los que ya se había renovado el equipo, ¿no? Por ejemplo, en el arco ya lo que había mencionado Carlos Gay ya no estaba, y estaba Perico Pérez. Por ejemplo, estaba un gran jugador en la mitad de la cancha como Aldo Pichón Rodríguez, que realmente le había roto en Atlanta, un equipazo de Atlanta del 73 que dirigía Pipo Rossi. Así que ya era un equipo bastante diferente. Estaba el peruano Percy Rojas, que también había llegado. Y les cuento más, Perico Pérez, el arquero, había sido cambiado con River por Perico Raimundo, mano a mano, que fue el cambio Perico por Perico, así se conoció en aquel momento. Raimundo, un volante central de muchos años de Independiente, y Perico Pérez, por años arquero de River Plate. Bueno, en ese momento ya un renovado Independiente entonces, en marzo del 75, pero que correspondía, les reitero, al 74, era el que enfrentó a este Atlético Madrid. Gana 1-0 entonces, como dijimos, Independiente en Avellaneda, y va a Madrid días más tarde a jugar el partido revancha, y ahí es derrotado 2-0 por el Atlético Madrid, que era un equipazo. Atlético Madrid era realmente uno de los mejores equipos de Europa, que por ese traspié que les comenté, perdió la Copa de Europa ante la selección alemana, porque el Bayern Múnich era prácticamente la base, no solamente de la selección alemana, era la base de la selección alemana campeona del mundo ese año, 74. Es decir, estaba prácticamente jugando Independiente contra 8 o 9 jugadores de los campeones del mundo. Es decir, bastante complicado era el partido si le tocaba jugar contra el Bayern. Bueno, Atlético Madrid perdió así contra el Bayern, con un gol sobre la hora, así que fíjense el rival que tenía en ese momento Independiente. Bueno, termina ganando el Atlético Madrid 2-0, como dijimos, con un gol de Ratón Ayala y el otro gol de Javier Irureta Goyena. Así de largo era el apellido, pero se lo conocía como Javier Irureta. Bueno, después gran técnico Javier Irureta por muchos años. Bueno, así es que el Atlético Madrid, por diferencia de goles, se quedó con la Copa Intercontinental, y es algo raro, porque Atlético Madrid fue campeón intercontinental, pero no fue campeón de Europa. Así que fue una de las cosas extrañas que tiene esta historia del fútbol internacional. Llegando ya a la Copa Libertadores de 1975, va a volver a ocurrir lo que veníamos comentando desde el 73 en adelante, que es que Independiente, como campeón vigente y ya con 3 Copas Libertadores seguidas, va a enfrentar a 2 rivales más en las semifinales. ¿Se acuerdan lo que les dije? 2 semifinales de 3 equipos por cada lado. Los 2 ganadores de esa semifinal iban a una final. Independiente en este caso va a tener otro equipo compatriota que se va a clasificar y que va a tener que enfrentar, que es Rosario Central, un equipo durísimo, que además ya muy experimentado, que venía de ganar títulos, que ya tenía experiencia internacional, un equipo de Rosario Central que dominó la escena del fútbol argentino en esos años junto con Huracán, con San Lorenzo, y que también empezaba a surgir el Newell's Old Boys de Rosario. Newell's Old Boys ganaría también el Metropolitano de 1974, entonces eso le daría la chance de ir a la Copa Libertadores junto a Rosario Central. Fíjense, los 2 rosarinos representando al fútbol argentino contra equipos paraguayos en este caso, ¿no? Así que bueno, pasó de los 4, uno solo, como decíamos siempre, que era Rosario Central. Así que Independiente se va a enfrentar esta vez a Rosario Central, que en el 73, ¿se acuerdan? Que jugó también la fase de grupos con Huracán, pero quedó eliminado porque Huracán fue el que pasó. En este caso, Central y Newell's fueron los que jugaron por Argentina, pero Central es el equipo que pasó. Se enfrenta entonces a Independiente y a un enorme Cruzeiro, a un gran Cruzeiro que va a marcar mucho en el fútbol internacional. Va a ser muy importante este Cruzeiro porque después al año siguiente va a ser campeón de la Copa Libertadores y en el 77 va a llegar a la final otra vez en durísimos enfrentamientos frente a Boca. Es decir, tengan en cuenta que este Cruzeiro fue animador de la Copa Libertadores por 3 años consecutivos. Bueno, estos son los equipos. Fíjense lo duro, lo difícil, lo complicado que eran estas Copas Libertadores, porque había equipazos que además por años generaron una hegemonía en el fútbol internacional y en el fútbol local, por supuesto. Bueno, ¿qué va a pasar en esta Copa? Al contrario de las anteriores, en las anteriores semifinales que se acuerdan que Independiente pasó, no digo sin problemas, pero bastante holgadamente, en este caso va a ser todo lo contrario. Independiente va a sufrir como nunca, porque va a empezar la Copa Libertadores con una derrota en Brasil contra el Cruzeiro, va a 2-0, va a perder contra Rosario Central en Arroyito, 2-0 también, o sea que Independiente empieza los primeros 2 partidos perdiendo 2-0 en cada uno. O sea que Independiente tiene que ganar los 2 partidos de local
y ya esperar resultados porque se definía por diferencia de gol. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que también Cruzeiro le había ganado a Rosario Central 2-0. O sea que Cruzeiro venía muy fuerte, muy complicado, y ya va a empezar a pasar que Cruzeiro tenía que ir primero a Rosario e Independiente rezando para que Cruzeiro no sacara un empate. Porque con un empate de Cruzeiro-Rosario, ya Cruzeiro era finalista, inclusive de esta Copa de 1975. Bueno, la cuestión es que Rosario Central venció a Cruzeiro 3-1 y de esta manera prolongó la expectativa de ver si Independiente podía llegar a ser finalista otra vez. Parecía cada vez más difícil, además les cuento, porque lógicamente todos los clubes, todos los equipos tienen desgaste cuando están tantos años arriba y en algún momento siempre está la posibilidad de que se termine el imperio, que se derrumbe. Bueno, Cruzeiro parecía dispuesto a derrumbar el imperio. Ya Central tenía todavía alguna mínima expectativa porque Central le había ganado 2-0 Independiente en Rosario, había ganado 3-1 a Cruzeiro, pero ¿cuál era el problema ahí? Que el gol de visitante valía doble en esa semifinal. O sea que el gol que Cruzeiro había marcado en Arroyito era un gol muy importante, que podía ser determinante. De hecho, llegan al último partido acá, por eso le quería contar que había pasado antes, porque llegamos al gran partido, el partido que definía todo, que era el partido Independiente Cruzeiro en Avellaneda. ¿Por qué definía todo? Como les digo, Cruzeiro había ganado los dos partidos como local, había perdido 3-1 en Arroyito, pero había marcado un gol. Entonces Independiente estaba obligado a ganar 3-0 para ser finalista. Tenía que marcar 3 goles. Pero además, si Cruzeiro marcaba un gol, Independiente tenía que hacer 5 goles. O sea, a ese nivel se llegó, con ese nivel de tensión tremenda, se llegó a ese partido que era casi una final, porque para Independiente era una final, donde tenía que demostrar en su estadio otra vez si podía o no ante un Cruzeiro que, como les dije antes, ¿no? Más allá de todo lo que conté, vamos a hablar de los jugadores que tenía. Tenía a Raúl, un arquerazo, tenía a Nelinho, tenía a Joaozinho, tenía a Palinia, a Wilson Piazza. O sea, unos jugadores de locos, realmente tremendo, muy, muy difícil para poder parar un equipo así que había hecho todo para ganar la Copa Libertadores, porque además les cuento, los equipos brasileños en esa época les costaba mucho ganar la Copa Libertadores, llevaba años sin ganarla, era muy complicado, había empezado Santos con Pelé ganando 2 Copas Libertadores seguidas, pero después le había costado muchísimo a los equipos brasileños, así que este Cruzeiro parecía dispuesto a romper con esa racha y terminar con el imperio de Independiente. Con un clima espectacular entonces, salió Independiente a apretar a los brasileños con todo, pero los jugadores de Cruzeiro demostraron desde el principio que estaban dispuestos a lo que sea. Y al minuto nomás del partido, un tiro de esos típicos de Nelinho. No sé si ustedes lo vieron jugar a Nelinho, pero si no, búsquenlo en YouTube. Los tiros de chanfle que tenía Nelinho, la comba que hacía la pelota, era realmente difícil de agarrarla, además le daba una potencia tremenda. Bueno, Nelinho al minuto prácticamente del partido mete un tiro en el travesaño que tembló todo Avellaneda porque dijeron, acá va a ser muy, muy complicado. Pero antes de terminar el primer tiempo, el Chivo Pavoni mete un gol de penal y se van al descanso 1-0. Es decir, la expectativa todavía continuaba porque Independiente tenía que hacer 2 goles más, pero cuidar a su vez que no le metan goles en su arco. Por esto que decía, si Cruzeiro le metía un gol, había que hacer 5. Es decir, Independiente recibiendo un gol en el segundo tiempo tenía que hacer 4 más. Muy, muy complicado. Bueno, la cuestión es que, más o menos promediando el segundo tiempo, hay un gol olímpico de Bertoni, tremendo. En un partido así, un gol olímpico, pocas veces, pero bueno, en los años 70 esto era posible, era posible. Daniel Bertoni, un crack, que después fue campeón del mundo en el 78, mete ese gol olímpico con el que ya se levanta todo el estadio, porque ya estaba a un gol Independiente y con tantas hazañas anteriores, la gente empezó a pensar que era posible, que realmente era posible. Y efectivamente, a los pocos minutos, un córner otra vez de Pavoni y una palomita memorable de Ruiz Moreno para colocar el 3-0 histórico de Independiente, que lo colocó otra vez en una final con la euforia que se desató, porque realmente ustedes se acordarán lo que dije antes, ¿no? Independiente partió esta semifinal perdiendo 2-0 de visitantes los 2 partidos. O sea, parecía casi imposible lograr una hazaña y menos ganarle 3-0 a este Cruzeiro, que como les dije después marcaría una etapa en el fútbol. Es decir, no era cualquier equipo, era un equipo realmente fortísimo. Independiente otra vez entonces en una final de Copa Libertadores, la 4ª consecutiva, y además camino a su 6º título
de Copa Libertadores. En este caso le tocó enfrentar a Unión Española de Chile. Contra Unión Española en Chile va a jugar el primer partido, lo va a perder 1-0 con un gol de Ahumada. Ahumada era un gran delantero que había pasado por otros equipos chilenos y que además jugó el Mundial 74, ya nos referimos a él en la primera parte. Bueno, con este gol de Ahumada, claro, Unión Española va a Avellaneda con la expectativa de que con un empate es campeón de América, ¿no? Así que otra vez Independiente ahí en el límite total. Pero en Avellaneda Independiente va a ganar 3-1 con goles de Percy Rojas, Pavoni y Bertoni, 3-1, y van a jugar un tercer partido en Asunción. Y ahora fíjense este detalle que me parece muy importante. Ustedes se acuerdan que en otros desempates Independiente siempre jugó en terreno bastante adverso. Le tocó jugar contra los chilenos en el Centenario de Montevideo y los chilenos sacaron la bandera uruguaya, el arriero de la tragedia de los Andes, etc. Después le tocó jugar contra el San Pablo en Chile, con toda la hostilidad que había por lo que había pasado con los chilenos en la final anterior, entonces había un terreno hostil. Ahora le va a tocar jugar contra Unión Española, un equipo chileno en Asunción, un tercer partido, pero esta vez las cosas van a ser al revés. Los paraguayos tomaron total partido por Independiente, especialmente por un hecho histórico que tiene que ver con un jugador muy importante de los años 30, paraguayo que jugó Independiente, que es nada más y nada menos que Arsenio Erico, uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol argentino, uno de los jugadores que mejor saltaba de la historia para cabecear. Esto siempre se dijo, Erico era un gran goleador, un gran jugador, y entonces ese recuerdo de tantos paraguayos de haber tenido a un jugador así en Independiente hizo que los locales se volcaran al equipo argentino esta vez. Independiente va a ganar 2-0 esta vez con goles de Ruiz Moreno y de Bertoni, no sufrió tanto en esta final. Sí hay que decir que en el partido que ganó 3-1 en su estadio, en Avellaneda, en un momento estuvieron 1-1 por un gol bastante discutido de los chilenos, pero bueno, más allá de todo eso, Independiente terminó ganando 3-1. En este partido Independiente ganó 2-0, como dijimos, con goles de Ruiz Moreno y de Bertoni, y de esta manera consiguió la hazaña realmente espectacular de ganar 4 Copas Libertadores consecutivas, ahora dirigido otra vez por Pedro del Hacha, ¿no? Fíjense otra característica rara también de Independiente, porque cambió de técnico tantas veces. Con Cap salió campeón del Metropolitano del 71, en el 72 lo dirigió del Hacha, en el 73 estaba Humberto Maschio, después volvió a cambiar y lo dirigió Pipo Ferreiro, y ahora volvía Pedro del Hacha. Es decir, realmente un cambio permanente de técnicos, pero los jugadores, la base, más o menos se manejaba. Estamos hablando también de un tiempo completamente distinto al actual, en el que los jugadores permanecían, en la mayoría de ellos, por lo menos, en sus equipos durante muchos años, ¿no? Así que con este resultado Independiente volvía a ganar una Copa Libertadores, la de 1975, la cuarta consecutiva, la sexta de su historia, con lo cual ya se convertía en el rey de copas absoluto y le daba la chance de jugar otra vez la Copa Intercontinental. ¿Pero qué va a pasar? Bayern Múnich era campeón otra vez de la Copa de Campeones, como les dije, porque fue 3 veces seguidas campeón, pero esta vez el Bayern Múnich no quiso jugar, ni nadie quiso jugar la Intercontinental, así que Independiente no pudo jugar esta edición de la Copa Intercontinental, que quedó desierta una de las pocas veces. Habrá otra también con Boca Juniors, pero hubo pocas oportunidades en las que la Copa Intercontinental directamente no se disputó. Este fue uno de los casos. Y vamos a ir a la quinta Copa Libertadores consecutiva que juega Independiente. Como campeón de la Copa Libertadores del 75, va a volver a la del 76, con muchas renovaciones ya. Imagínense el paso del tiempo. El equipo era bastante distinto a lo que había comenzado en 1972. De la defensa sí se conservaban algunos jugadores, pero ya, bueno, había dado paso a un equipo más juvenil o con jugadores salidos de la cantera o por lo menos más jóvenes, como Sayorato, como Bertoni, como Bocini, como habíamos dicho, pero ya también estaba Astegiano, ya estaba Arroyo, eran otros jugadores los que tenía Independiente en aquel momento. Nada que ver con los del principio, pero bueno, un equipo que siempre era fuerte, que siempre conservaba ese poderío en su estadio, y esta vez, otra vez, como siempre, va a entrar en semifinales en el grupo de 3 con River y con Peñarol. Acá hago hincapié en algo muy importante. River también era bicampeón argentino, venía de ser bicampeón en 1975, dirigido por Ángel Amadeo Labruna, una gloria de River, es uno de los grandes ídolos de la historia del club, pero River venía 18 años sin salir campeón en Argentina.
Cuando River vuelve a salir campeón con un gran equipo, que era una máquina del medio campo para arriba, prácticamente con jugadores como Pedro González, JJ López, Luque, que había reemplazado a Carlos Manuel Morete, que se había ido a jugar a España, el Beto Alonso y Oscar Pinino más, realmente un equipo extraordinario de River, una máquina del medio para arriba. Bueno, ese River venía con todo, había traído a Perfumo, ¿se acuerdan que les hablé del canje de Pericos con Independiente? Perico Raimundo, de tantos años campeón de Copa Libertadores con Independiente, había pasado a jugador de River, pero peleaba el puesto con Mostaza Merlo, que ya estaba por supuesto de años atrás. En fin, un gran equipo de River que venía con la intención también de ganar la Copa Libertadores, ¿no? Como le pasó a Central, a Huracán, a San Lorenzo. Ahora River venía con todo. De hecho, la hinchada de River cantaba, vamos, River, vamos a ganar, que este año no paramos hasta ser campeón mundial. Es decir, fíjense la ambición que había en los hinchas porque veían en ese equipo algo que antes no habían visto, ¿no? Un equipo realmente muy fuerte. Ese River va a enfrentar a Independiente y a Peñarol, siempre Peñarol, uno de los clásicos competidores de Copa Libertadores, y va a ser durísima la batalla entre River e Independiente. Peñarol va a quedar en el camino, también ganando algunos partidos, pero va a quedar en el camino, y River e Independiente van a tener que ir a un desempate, porque Independiente, que le había sacado el empate a River en el primer partido, en la cancha de River, en el Monumental, termina después perdiendo de local en Avellaneda frente a River 1-0. Esa es la primera demostración del músculo de River. Ganar la Independiente en Avellaneda era poco común en la Copa Libertadores. Si ustedes recuerdan, desde el 72 al 76, prácticamente nunca hemos mencionado una derrota de Independiente como local. Prácticamente nunca, imposible. River le gana a Independiente 1-0 de visitante, después de haber empatado 0-0 en la cancha de River, en una demostración de fuerza, y eso va a condicionar mucho este desempeño de Independiente. Fue un golpe anímico realmente muy fuerte. Pero les quiero contar que en el otro partido que jugó en Avellaneda, en estas semifinales Independiente, se produjo una de estas perlas históricas, que es el gol de Bochini a Peñarol. El gol de Bochini a Peñarol, traten de buscarlo, porque es un gol maravilloso, uno de los mejores goles de historia del fútbol argentino, un gol maradoniano, no por nada Bochini era el ídolo de Maradona. Es un gol en el que Bochini elude a 8 jugadores de Peñarol, a 8 jugadores de Peñarol, deja 8 jugadores de Peñarol en el camino antes de marcar su gol, una joya del fútbol realmente, y por más que después Independiente, como les voy a contar, no ganó esta Copa Libertadores, queda ese gol en la historia, por ser uno de los grandes goles. Bochini le marcó, por supuesto, el gol a la Juventus del título, uno de los tal vez más importantes que tiene Independiente en su historia, ¿no? Que es la Copa Intercontinental de 1973 en Roma, pero este gol de Bochini, por la factura, por haber dejado tantos jugadores en el camino, es una joya, indudablemente. La cuestión es que, como les digo, Independiente y River van a un tercer partido porque eran iguales con los mismos puntos, y entonces ahí se jugaba Independiente el Imperio, se jugaba la posibilidad de ser finalista de 1976 por quinto año consecutivo, y en un partido tremendo, que yo lo recuerdo, lo he visto por televisión, por supuesto, era joven, era muy chico, lo he visto por televisión, pero en un tremendo partido, de los mejores partidos que yo recuerdo. River le gana 1-0 Independiente con un gol de Pedro González, y ahí se produce la eliminación de Independiente después de 5 años de Copa Libertadores. Fíjense el imperio que tuvo Independiente, que fue eliminado después de 4 copas ganadas y llegar a un desempate de la quinta copa frente a un River Imperial que de todas maneras va a perder en la final, ahí nomás, por el cantito de una uña, frente al Cruzeiro que el año anterior Independiente había eliminado. Cruzeiro le gana a River en Chile la final, después de ir a un desempate, porque Cruzeiro le había ganado 4-1 en Brasil, después River le ganó a duras penas y empujando bastante 2-1 en la cancha de River, y en un desempate con un River diezmado por expulsiones y lesiones, Cruzeiro, con un tiro libre casi sobre la hora, le gana 3-2 y se queda con aquel título que Independiente le había postergado. Pero Independiente termina entonces con un imperio total, y no solamente con eso, sino con 3 Interamericanas que también ganó. O sea que Independiente acumuló enorme cantidad de títulos en el tiempo. Estamos hablando de 4 Copas Libertadores, 3 Interamericanas y una Intercontinental. Un ciclo brillante que puso fin ese gol de Pedro González, pero que quedará marcado para la historia. Espero que les haya gustado este video. Les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.